Bendiciones para todos. Les habla el apóstol Daniel Ricardo del Ministerio Apostólico Portadores del Gen de Dios. Quisiera compartir una reflexión con ustedes en este momento que espero pueda ser útil. Y eso tiene que ver de la transición de convertirse, o mejor, de dejar de ser cristianos escriturales para convertirnos en creyentes por revelación. Un creyente o un creyente escritural es aquel que anda buscando todo el tiempo un versículo bíblico que le apoye para lo que está viviendo. Pero un creyente por revelación es aquel que vive por naturaleza, que entiende que el proceso que está viviendo tiene que ver con lo que Dios le ha revelado, que es parte de su vida, que es parte de su caminar por el Espíritu. Se mueve por naturaleza. El creyente escritural necesita de un texto bíblico para poder avanzar. El creyente por revelación se mueve por la naturaleza y no necesita que un texto bíblico le indique que tiene que hacer esto o aquello, sino que por revelación lo hace. Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, esto es por naturaleza. Los antepasados no tenían un texto, no tenían Biblia, no tenían un versículo bíblico que les indicara lo que tenían que hacer, pero más sin embargo lo hacían, porque lo hacían por el Espíritu. El llegar a la madurez, al hijo maduro, es poder desarrollar la capacidad de movernos por el Espíritu, por naturaleza, de manera automática. Un árbol de cualquier fruta no necesita de una orden, no necesita que alguien le diga tienes que dar tal o cual fruto, llámese naranja, el fruto que sea, lo hace por naturaleza. Está implícito en su ADN. Eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros nos movamos en el reino de Dios no porque alguien nos lo indique, no que tenemos depender de un sermón dominical, de una enseñanza dominical, de un texto bíblico, y si no consigues en el texto bíblico no te mueves, sino que por el Espíritu tú te puedas mover. Eso es una transición que tenemos que llevar. Esos son los hijos maduros. Hijos que por revelación se mueven. Hijos que han entendido por revelación la necesidad, quiénes son, la identidad, y se mueven no dependiendo de otras personas, no dependiendo de hombres, no dependiendo de instituciones, no dependiendo de un sermón, no dependiendo de una enseñanza, porque Cristo es su maestro. Creyentes por revelación han alcanzado el nivel de madurez suficiente para moverse en el reino de Dios. Nadie tiene que empujarlos, nadie tiene que buscar la motivación para que puedan hacer las cosas, sino que su motivación está por el Espíritu. Se mueven por el Espíritu, se mueven en la dimensión del Espíritu, se mueven porque sus ojos espirituales les permiten ver, percibir, tienen la suficiente sabiduría, y entendiendo la palabra sabiduría en su definición más profunda, como saborear. Aprenden a saborear la voluntad de Dios, aprenden a saborear los caminos del Señor. Su olfato está tan afinado que pueden percibir el olor del conocimiento de Cristo sin que lo tengan que buscar en un texto bíblico. Y esto no estoy diciendo acá que que debemos ignorar la Biblia, que debemos ignorar las escrituras, que debemos, no. Las escrituras son un testigo. Allí tenemos que buscar, también indagar, ¿sí? Pero nosotros no podemos estar dependiendo de un texto bíblico, sino de la revelación del Espíritu Santo. Hay mucha gente que sabe textos bíblicos. Este conocimiento, este pensamiento mejor, ha llevado a muchas partes de la iglesia a enfocarse en saber textos bíblicos y textos bíblicos y textos bíblicos. Y cuando hablan muchos textos y textos y textos bíblicos. Para todo tienen un texto bíblico, pero no tienen la revelación. Lo más importante aquí
es movernos como creyentes por revelación y no creyentes escriturales. Creyentes que conozcamos el texto, creyentes que conocemos la escritura, sabemos dónde está ubicado, conocemos todo, la raíz, la raíz etimológica del griego, del latín, del hebreo, todo eso lo sabemos, pero no lo entendemos, mucho menos lo comprendemos. Dios no quiere eso. Dios no está buscando creyentes escriturales, sino creyentes por revelación. Creyentes a los cuales se le haya revelado la verdad presente. Esos son los creyentes que tienen la mente de Cristo. Los creyentes que tienen la mente de Cristo son aquellos que pueden unir lo espiritual a lo espiritual. Separan lo precioso de lo vil y lo hacen por el Espíritu. Lo hacen por el Espíritu. Se mueven de manera automática, como una semilla que cuando cae a tierra, automáticamente, solo al caer a tierra, ella comienza a hacer su trabajo porque eso está implícito en su ADN. Cuando hay un creyente por revelación, no tiene que esperar que venga un pastor, un apóstol o quien sea a decirle tienes que ir y hacer tal cosa, haz esto, ora, tienes que esto, tienes que hacer aquello, tienes que congregarte, tienes que predicar, tienes que caminar así. No, porque eso ya lo ha entendido, se le ha revelado y eso está implícito en su ADN. Es parte de su naturaleza y va a actuar por naturaleza y no por enseñanzas externas. Hacia ese nivel de madurez está llevando Dios a su iglesia. Hacia ese nivel de madurez te está llevando el Señor. Sin dejar lo uno, sin dejar de leerla, sin dejar de estudiar las escrituras, porque eso es fundamental. Tienes que estudiar las escrituras. Pero no puedes tener una bibliolatría, porque lo más importante es la vida en el espíritu. ¿Sí? Mucha gente cita textos bíblicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 para que se oiga más espiritual. Pero lo dicen sin tener el peso de la revelación, de la fuerza de la revelación con que el apóstol Pablo lo dijo. Muchas veces dicen esa expresión y lo dicen desde la comodidad de su apartamento, la comodidad de su oficina, la comodidad de su negocio. Pero el apóstol Pablo lo dijo desde la cárcel, en un contexto terrible. Estaba apresado con grilletes, en un lugar no muy bonito. Pero allí él lo dijo desde lo más profundo de su ser, como producto de la revelación de Cristo, de su poder y de su ayuda, de cómo el Señor lo había ayudado, de cómo el Señor se le había revelado como su ayudador, como su Señor. Y que aunque estaba en el lugar donde estaba, no estaba prisionero del sistema, sino que lo que le estaba pasando era parte de su proceso que tenía que pasar para poder llevar a cabo su asignación dentro del propósito eterno de Dios. Y por eso él decía, lo que daba a entender es, para yo poder llevar a cabo mi asignación dentro del proceso, y aunque se me pone difícil, pero Dios me ha revelado que todo yo lo puedo en Él. Que todo yo lo puedo en Él. ¿Sí? Todo lo que estos apóstoles y esa expresión del apóstol tipificaba a alguien que se le había revelado su propósito y que entendía que todo lo podía, todo lo que tenía que ver con el propósito y con el cumplimiento de su propósito, él lo podía hacer en Cristo. Porque él entendía lo que el Señor dijo, que separado de mí, nada podéis hacer. Es muy diferente cuando nosotros decimos sin ningún tipo de revelación. Así que la reflexión y la exhortación que hago es a que nos convirtamos, a que hagamos esa transición de ser creyentes escriturales a convertirnos en creyentes por revelación, para poder ejercer la autoridad y manifestar el reino de manera más expedita, más eficaz, más eficiente, y poder lograr los objetivos que Dios tiene preparado
y que Dios nos ha marcado en este tiempo. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes.